Buenas noches, vamos a empezar leyendo un pasaje de la Biblia. Voy a leer el libro de Isaías, el capítulo 55, desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén, hasta el versículo 9 he leído. Un gusto saludarles a todos ustedes en esta hora de la noche, desde acá, desde Buenos Aires, donde les saludo. Es un placer para mí poder conectarme en esta hora, poder saludarles a todos los que nos siguen en esta maravillosa hora en la que podemos compartir un poco del mensaje de la palabra de Dios que llega a cada uno de nuestros corazones. Voy a aprovechar esta noche para compartirles un poquito cómo esta palabra cada día en mi vida, en mi corazón también está continuamente tocándome a la puerta, dándome diferentes puntos de vista, también cada día está trabajando, ¿no? Antes de empezar quisiera contarles un dato de nuestro diario vivir, una curiosidad que quiero referirles a ustedes respecto de la palabra que acabamos de leer. Saben muchos de ustedes que el Imperio Británico en los países asiáticos tuvo un tipo de conquista bastante complejo, ¿no? Ustedes recordarán al famoso Gandhi, que estaba haciendo su huelga por su huelga de hambre en la India, ¿no? Entonces, porque el Imperio Británico cuando realizaba el tema de la conquista siempre tenía muchas leyes y muchas normas que les impedían a las personas de los diferentes países asiáticos vivir de la manera en la que ellos estaban acostumbrados a vivir. De hecho, hay muchos países en Asia que, pues, por lo general tienen esta costumbre de comer con la mano. Si uno va y viaja, ustedes ven que la gastronomía que ellos tienen, pues tiene la particularidad de que ellos toman con la mano, es prácticamente casi no hay platos, también en una hoja como de plátano se sirve la comida, y eso es como los platos típicos de los países asiáticos, muchos de ellos, por ejemplo Tailandia, las Filipinas, ese tipo de países. Pero lo interesante de todo esto es que no es esta una tradición que lo tienen ellos por su propia intención. Digamos, cuando ellos empezaron a irse civilizando, cuando en los tiempos antiguos todos iban avanzando, en un momento todos tenían cubiertos, todos estaban empezando a tener en las sociedades el mismo trabajo de el metal y empezar a hacer sus cubiertos, todo era de esa manera. Entonces, el problema fue que cuando fueron conquistados por el Imperio Británico, para evitar que se subleven en armas y para evitar que ellos fabriquen sus propias armas, incluso les quitaban hasta los cubiertos a ciertos países. Entonces, esto fue algo que de alguna manera modificó la forma de vivir de estas personas en los países asiáticos, y por eso empezaban a comer con la mano, tenían diferentes formas de preparar sus alimentos, y eso era de alguna manera lo que empezaba a ser como una especie de cultura de ellos, ¿no? Entonces, cuando las personas viajan a estos países, pues la mayoría de ellos, cuando les dicen nuestros platos típicos son estos, nuestra forma de comer es esta, pero no tiene un origen propio. A lo que me quiero referir con esto es que no es que ellos hayan tenido la intención de vivir de esta manera, sino que les fue impuesto. Y lo relaciono con lo que acabamos de leer, porque muchas veces nosotros no hacemos el ejercicio de identificar de dónde vienen las cosas que nosotros naturalmente pensamos, o la idea que tenemos de Dios también. Muchos de nosotros
de los que están conectados, me comentan que muchos estamos continuamente conectados, pertenecemos al mismo movimiento, a la misma iglesia, pero entre los que se conectan con nosotros, pues muchas veces no sabemos cómo han sido como sus estructuras culturales, cómo han venido participando en diferentes aspectos y el punto de vista que tienen sobre X pasaje que nosotros estamos compartiendo, diferentes cosas que estamos viviendo. Y todo depende desde ese aspecto cultural. A veces uno no sabe como en realidad cómo está pasando la vida de otros países, y cuando uno juzga las cosas desde su propio punto de vista, entonces así ya en algún momento a verse todo de una manera como, digamos, muy verlo experimentar. Estoy aquí ya cerca de 3 meses y me pareció bastante anecdótico que de alguna manera, como son todos como de alguna manera países hermanos, son todos vecinos, pero sí somos países hermanos que compartimos unas mismas costumbres, por así decir, pero pareciera, ¿no? En la parte superficial. Al estar acá que no era tan así, yo de verdad estoy viendo que al compartir con los hermanos y con las personas con las que vivimos en conjunto aquí en Buenos Aires, hay muchas cosas de las cuales yo veo que salen de mi norma, ¿no? Salen de lo que yo estaría acostumbrado. Y precisamente esta noche también escuchábamos un mensaje que me parece como algo de lo más hermoso poder ir contrastando, porque de alguna manera, en mi caso particular, continuamente se está gestando este mensaje de la palabra de Dios, de lo que vemos en este versículo número 8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y esto me hace meditar mucho, porque desde que las personas empiezan a conocer acerca de la palabra de Dios, todos llegan con un concepto, todos alguna vez quieren de alguna manera acercarse a Dios, y aquí por eso les decía que quería contarles un poco más acerca de mi propia historia, que cuando yo me acercaba a Dios tenía esta idea de que debía agradarle yo a Dios, de que de alguna manera yo debía presentarme adelante de Dios y que Dios me iba a reconocer por algo que yo pudiera presentarle a Él, ¿no? Pero escuchando la palabra de Dios y pudiendo participar de diferentes estudios bíblicos, me pude dar cuenta que hay una profundidad en cada parte de la Biblia que no estamos acostumbrados a notar previamente. Por más que tengamos una experiencia en la lectura, por más que tengamos diferentes herramientas educacionales, si alguien no nos introduce en ciertos aspectos de la Biblia, es difícil hasta para el más experto de los lectores poder ver ciertas cosas. Por ejemplo, lo que más me sorprendía al ver diferentes estudios de la Biblia y seminarios bíblicos es que uno no lo ve así a simple vista, pero siempre hay una contraposición entre cómo está el punto de vista, el corazón o la mente o los pensamientos de una persona versus otra. Por ejemplo, si vemos el primer caso, cómo está el pensamiento, el corazón o el punto de vista de Abel versus el de Caín. Caín podía haber ofrecido también algo que fuera del corazón de Dios, ¿no? Pero si pensamos un poquito más, los que se conectan, no sé, desde este instante o lo hicieron desde el principio, la historia de Caín es una que tal vez es como la más conocida para todos nosotros, y el problema es que todos pensamos, porque alguien nos enseñó así, que Caín no ofreció de corazón las cosas y por eso Dios no le aceptó. Y esa es una creencia que incluso a veces entre nosotros parece que se mantuviera, ¿no? Porque de alguna manera cuando queremos acercarnos a Dios, orar delante de Dios, eh, incluso leer la Biblia, estamos pensando que leemos la Biblia para agradarle a Dios, que ofrecemos algo compartimos la palabra de Dios por agradarle a Dios, y esto
de verdad es algo que nosotros de alguna manera debemos ir como identificando que es algo que se introdujo en nuestro pensamiento. Así como les mencionaba en los países de Asia como Tailandia, que ellos comen con la mano, no es porque ellos tenían la intención de vivir así, sino que fue una cultura que se les introdujo a la fuerza por la invasión del Imperio Británico, por la colonización del Imperio Británico. Entonces nosotros pensemos así, desde que nosotros nacemos la Biblia nos está diciendo que nosotros tenemos ciertos pensamientos, el pensamiento del necio es equivocado, la Biblia está diciendo varias veces, el Señor Jesucristo también decía que si nosotros y fuéramos hijos de Abraham, hiciéramos las obras de Abraham, que es simplemente creer, pero nosotros siempre estamos viviendo incluso después de haber creído en el Evangelio, tratando de hacer algo que le agrade a Dios, tratando de vivir de una manera que le agrade a Dios. Y para mí ha sido maravilloso ver que varias veces durante esta semana, en mi vida en el entrenamiento y con la palabra que podíamos escuchar también este día del culto de miércoles de parte de nuestra sede aquí, del pastor principal, cada momento estamos viendo que nosotros tenemos como una vestidura la que nosotros queremos guardar. Si ustedes leen un poquito la historia de la reina Esther, en el libro de Esther aparece toda esta historia que Esther de alguna manera estaba recibiendo la gracia de Dios para ser reina, pero cuando llegó el momento de poder inclinar su corazón y obedecer a la voz de Dios, en algún punto ella no quería deshacerse de sus vestiduras reales. O sea, ella llegó a ser reina, pero tenía incluso temor de incumplir la ley. Por eso cuando su maestro, su padre también, que ella quedó bajo la tutela de Mardoqueo, de alguna manera le decía que si ella se calla, de algún lugar va a salir salvación para Israel, pero que ella podría morir. Entonces nos decía el pastor claramente, y me llegó a mí, porque se parece mucho a lo que el pasaje que nosotros estamos leyendo aquí. De alguna manera nosotros pensamos que en la vida espiritual nosotros hacemos algo bien callándonos, no expresando, tratando de averiguar las cosas por nosotros mismos, como les decía, no parece, pero se hace muy similar que leemos la Biblia para tratar de agradar a Dios y no es porque nosotros queremos recibir el corazón de Dios, ¿no? Entonces, conectando con lo que les decía también de Caín, es porque de alguna manera también el pensamiento de la carne le decía a Caín que tiene que presentar algo de lo que él es a Dios, porque como en la Biblia dice claramente que Abel era pastor de ovejas y que Caín era cultivador de la tierra, entonces por eso lo que quería ofrecerle Caín a Dios no era algo que él pudiera recibir como por una guía, le estaba ofreciendo lo que a él desde su propio interior, desde su pensamiento le parece que es lo mejor que puede ofrecer a Dios, pero que de ninguna manera se conecta con el corazón de Dios. Y me pareció muy interesante ver que de verdad cuando nosotros pensamos sobre la historia de Caín y Abel, no la relacionamos como cómo fue que Dios cubrió el pecado de Adán y de Eva, ¿no? Y nosotros sabemos, ¿no?, que Caín y Abel fueron los primeros hijos que tuvieron Adán y Eva. Y que de alguna manera nosotros no meditamos sobre cómo ellos vivirían, porque claro, la Biblia nos está contando los puntos más importantes, pero seguramente cuando Caín y Abel iban creciendo, desde que iban siendo niños, iban entrando en la adolescencia, de alguna manera ellos querían como conocer cómo surgió la vida de ellos, de dónde vienen ciertas cosas, y cada pregunta la tenían solamente, la única fuente para poder saber todas esas cosas era a través de sus padres. Adán y Eva les iban contando cómo fue que cayeron, cómo fue que Dios les ayudó, cómo fue que ellos fueron cubiertos. Les contaron claramente que ellos cuando se vieron desnudos y cuando vieron toda la maldad en la que ellos habían incurrido, ellos quisieron solucionarlo por su propia fuerza, haciendo delantales de hojas de higuera, pero que obviamente eso no podía cubrir de manera adecuada a la desnudez que ellos habían tenido, sino que necesitaron sí o sí la ayuda de Dios. Y dice la palabra de Dios claramente que
Dios tuvo que sacrificar pieles de animales para cubrir su desnudez y así cubrir el pecado que ellos habían cometido, y es como el anuncio del Evangelio, es la promesa de la salvación, del sacrificio del Cordero de Dios. Por eso les queda a ellos la piel del Cordero para cubrirse de sus vestiduras, y ellos obviamente ellos están contando esto a sus hijos. Y lo interesante es que después de ver esto, cuando Caín y Abel reciben esta enseñanza, cuando Caín y Abel van escuchando esto de sus padres, ¿por qué en el punto de vista de ellos no se alinea acerca de lo que Dios había hecho? Es como que en la vida de nosotros, de alguna manera, aunque nos pueda explicar la Biblia cómo es la manera correcta de creer en Dios, cómo es la manera correcta de acercarnos a Dios, de alguna manera nosotros estamos abrazando que la forma en la que yo lo veo es la adecuada. Por eso les decía, las personas en Tailandia, algunos defenderán a capa y espada que esta es nuestra tradición, esto es como nuestro origen, es nuestra forma de vivir. Es nuestra forma así, y ellos estarán pensando, lo estarán abrazando y no lo quieren soltar. Pero aquí la palabra de Dios que nosotros leímos en el capítulo de 55 de Isaías dice, el versículo 7, que deje el impío su camino. Porque el impío aquí equivale a un pecador, ¿no? Y el pecador lo que tiene que dejar no es solamente como la forma en la que vive, porque su camino, la forma en la que vive, decía Albert Einstein, que nosotros no somos lo que decimos ni lo que hacemos, somos lo que pensamos. Entonces, eso marca un camino en la vida de las personas. Si nosotros vamos a ir en un rumbo de nuestra vida, ese camino está forjado de acuerdo a los pensamientos que nosotros tenemos. Por eso dice aquí, deje el impío su camino. De alguna manera está diciéndonos la palabra de Dios que el punto de vista, la forma de pensar que nosotros tenemos nos lleva hacia un camino que nosotros tenemos que dejar. Dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, porque si el hombre inicuo aquí equivale como al pecador. Si alguien de verdad se reconoce que está en el medio del pecado y que necesita la ayuda de Dios, entonces para poder recibir esa ayuda de Dios, como que la clave aquí en este versículo dice que al dejar tienen la capacidad de volverse a Jehová. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Dice, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Muchos de ustedes que conociendo ya la palabra de Dios saben que nosotros por la obra de Jesucristo, por el poder de Dios, hemos podido ser limpiados del pecado, dejando de lado nuestros pensamientos. Pero esto es un ejercicio que podía darnos cuenta viendo este libro de Esther, que tenemos que hacer a diario. Esther tenía que dejar sus vestiduras reales, como que ella logró hacer algo, pero reconociendo que era una gracia de Dios, para volver a vestirse las vestiduras como de la esclavitud en la que ella llegó a participar de la competencia para llegar a ser reina de el pueblo del rey Asuero. Entonces, para convertirse en la esposa del rey Asuero, ella tuvo que pasar un proceso donde Dios le iba llevando. Pero de alguna manera nosotros, cuando recibimos la salvación y empezamos a vivir la vida de la fe, en algún momento parece como que todo fuera nuestra acción. Y el mensaje de hoy me impactó muchísimo, porque de verdad me descubría de alguna manera que yo estaba viviendo así también. De alguna manera yo lo que estaba haciendo era tratar de pasar el entrenamiento, pasar la vida espiritual, educar a mis hijos, creer en Dios, tener la vida espiritual de acuerdo a lo que yo podía hacer para Dios. Pero de alguna manera, no que yo vuelva a convertirme en un pecador, sino que de verdad reconocer cuánto a mí me falta me permite poder recibir la gracia de Dios cada día. Y dentro de esos mensajes también me gustó mucho una analogía que decía que si uno usa una balanza, digamos, para poder medirse su peso, si la aguja empieza a indicar un peso y cuando uno termina de pesarse indica el peso en el que uno ha llegado y se queda ahí, pues la balanza tiene algún desperfecto, no está funcionando bien. La balanza tiene que regresar a cero para que otra persona pueda volverse a pesar, o que yo me pueda volver a subir y comprobar mi peso. Y ese es el funcionamiento de una balanza. Entonces la vida espiritual es muy semejante a eso. Es quitarme la vestidura que yo pienso que yo tengo por mí mismo y volverme a poner la vestidura donde yo puedo recibir la gracia, ¿no? Aquí en el versículo 7 dice en la segunda parte,
Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No leímos el versículo 10, pero vamos a poder verlo porque dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. También la vida espiritual depende de eso, de que nosotros dejemos nuestro pensamiento y nos dejemos en nuestra posición en la que de alguna manera nosotros anhelamos llegar, que Dios nos reconozca, que continuamente eso de alguna manera vemos que pasa en nuestra vida, tanto como para recibir la salvación, como para recibir el don de Dios, la vida eterna, pero también para vivir la vida espiritual nosotros necesitamos continuamente poder recibir la gracia de Dios, que Dios nos enseñe cuál es el camino de la salvación, cuál es el camino de la vida espiritual. Si nosotros llegamos delante de Dios con una forma en la que nosotros creemos, perdemos esa oportunidad de recibir la ayuda de Dios. Tanto como en la historia de Caín y Abel, el problema era que Caín tenía su forma, pero Abel hizo diferente. Abel, sin pensar, no porque él tuviera el trabajo, la actividad de ser pastor de ovejas, simplemente como eso ya lo tenía predispuesto para hacer lo correcto. No, sino que él se dio cuenta que pastoreando las ovejas y escuchando cómo Dios les había dado salvación a sus padres, él también podía pensar, a lo que le agrada a Dios no es tanto lo que yo hago, sino que lo que yo voy a ofrecer a Dios es un símbolo de lo que Él había hecho por mis padres. Es un símbolo de la sombra del Mesías, del Cristo, del ungido que Dios nos ha prometido que por Él vamos a ser limpios del pecado. Entonces Él también degollando, haciendo una ofrenda que de verdad a los ojos del ser humano, desde el punto de vista humano, como dice la Biblia en comparación, Caín trajo de lo mejor de la tierra. La Biblia no dice que él trajo con mal corazón o que Caín trajo algo como a medias o que era lo que era lo más adecuado. Dice que trajo lo mejor, lo que él se había esforzado con todo su corazón. Digamos, por ahí trajo una calabaza la más grande, una sandía la más grande, los mejores frutos, lo que él iba seleccionando lo mejor para presentar como que él había hecho todo esto y que eso es lo que le quiere presentar a Dios. Pero Abel no hizo así. Abel lo que hizo es como reconocer, Señor, yo no soy nada, sino que presento esta ofrenda porque es como en mi corazón la memoria de que la obra de que estemos usted y yo juntos, de que yo pueda estar delante de usted, de que pueda vivir delante de usted, depende de que yo crea en todo lo que usted había hecho. Depende que crea cómo usted está trabajando, cómo usted nos quiere enseñar, cómo me quiere dar la luz, cómo me quiere guiar. Entonces, al ofrecer el cordero, en realidad lo que está haciendo no es ofrecer algo de sí mismo, sino está ofreciendo algo que él recibió por la guía de sus padres, que él ve que es lo que Dios quiere. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia, vemos claramente que aquí dice que porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y la gracia de Dios es esa, que nosotros recibamos la oportunidad de ver así. Si yo veo esto como mi vida espiritual, incluso yo creo que, yo necesito hacer esto, yo necesito hacer esto, pero la palabra de Dios me está diciendo, no necesitas hacer nada, necesitas recibir la gracia de Dios, necesitas doblegar tu corazón delante de Dios, necesitas vaciarte delante de Dios ante la Biblia, ante la palabra de Dios, ante la guía del Espíritu Santo, de la iglesia y del siervo de Dios, para que tu vida pueda ser guiada, porque cuando está tu punto de vista inmerso, cuando está la forma en la que piensas y los pensamientos que de alguna manera fueron introducidos por el bien y del mal y que se parece mucho a esto que les comentaba, que no es que la gente en los países asiáticos come con la mano porque esa era su intención, sino que les fue impuesto de alguna manera el punto de vista que nosotros tenemos, si podemos hallar la gracia de que Dios nos permita ver que nos fue impuesto por el pecado, por la ciencia del bien y del mal con la que nacimos, de alguna manera nos está apartando, está chocando con la palabra de Dios. Nuestra vida espiritual depende de que nosotros
hagamos un continuo ejercicio de reconocer que el pensamiento de Dios es mucho más alto que el mío, que el pensamiento de Dios no tiene nada que ver, no tiene comparación. Como esta tierra en la que estoy pisando, así es mi pensamiento, pero el pensamiento de Dios está mucho más alto allá en el cielo y que no se puede comparar, y que para que la palabra de Dios trabaje en mí, tengo que abandonar ese punto de vista y recibir el punto de vista de Dios, que así como más alto que el cielo nos está guiando, nos está permitiendo para que nosotros también podamos ver así. Y como cómo se cierra, ¿no? Como vemos tanto en el ejemplo de como Caín y Abel, como la reina Esther también tuvo que volverse a poner el vestido del cautiverio, de la cautividad, de la esclavitud con la que ella llegó al país donde ella llegó a ser reina. Todo depende de que nosotros nos despojemos, que seamos capaces de ser vaciados y que de esa manera nosotros podamos recibir la gracia de Dios. Ahí donde estamos vacíos es un vaso donde Dios puede llenar todo de su palabra, donde Dios puede llenar todo de su gracia, donde Dios puede llenar todo con su amor, y de donde nosotros vamos a poder ser testigos y experimentar que aunque yo no quiero compartir o aunque yo no quiero abrir mi corazón, pero porque la gracia de Dios me empuja hacia hacer eso, entonces me puedo dar cuenta. Yo estoy siendo guiado y estoy viviendo, y mis acciones están surgiendo ya desde el punto de vista de Dios, desde la palabra de Dios, y ahí podemos ver realmente un cambio verdadero, un arrepentimiento de no guiarme más por mis pensamientos y ver cómo surge la fe de que la palabra de Dios empiece a guiarme, empiece a llevarme a vivir de la manera en la que Dios quiere que yo viva. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y conectarnos en esta hora, y espero que ustedes puedan seguirse conectando a este espacio tan bendito, tan valioso en el que estamos compartiendo la palabra de Dios en nuestros corazones. Y fue un placer para mí poder saludarles. Me gustaría conocerles de poco a todos y espero tener la oportunidad de compartir con ustedes más adelante por la gracia de Dios. Un abrazo a todos y que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre Dios, Señor, gracias por el tiempo de compartir la palabra y el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros realmente recibiendo mediante la iglesia, mediante los siervos, mediante el Espíritu Santo, la guía a través de la Biblia, podemos ver cómo nuestra vida va cambiando. En el mundo, Padre Dios, hay muchas dificultades. Las personas viviendo sin su palabra sufren muchas dificultades, y es peor que no pueden apoyarse ni tener una fuente de la confianza como es su palabra, los siervos, la comunión. Nosotros también, estando fuera de este mundo, siendo libres por el pecado, del pecado por la sangre de Jesucristo, también no dice el Señor que nos haya librado del mundo, Señor, sino que dice: no te pido que Señor, sino que los guardes de él. Entonces nosotros sabemos, en este mundo, como decía el Señor, en el mundo tendréis aflicciones, pero no te han vencido al mundo. Entonces la victoria, Señor, todo aquello que usted nos quiere enseñar, la fe, la confianza, ver cómo en medio de la dificultad nosotros tenemos un tiempo para tener gozo y agradecimiento, porque usted está ahí ayudándonos, guardándonos, Señor, todo mediante el Santo Evangelio. Señor, si una persona puede ser libre de sus pecados una vez y para siempre por la obra de Dios, Señor, hay la oportunidad de que Dios trabaje, hay la oportunidad de que Dios le guíe. Señor, sabemos que con nuestro punto de vista no sale la obra de Dios en nuestros corazones. Por eso usted ayúdenos, Señor. Con su misericordia, nosotros recibiendo el mensaje de la Biblia podemos identificar que el pensamiento que surge dentro de nosotros realmente no es nuestro, Señor. Es una imposición que por el pecado nos está apartando de Dios. Por eso nosotros, negando nuestro pensamiento, de verdad tomándolo como algo inservible, como la basura que no se debe guardar, Señor. Por eso, así, alejando nuestro pensamiento, nosotros tengamos la oportunidad de recibir el mensaje de la palabra de Dios, la ayuda de Dios, la oportuna guía de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, de la iglesia. Señor, muchísimas gracias. Usted conoce la necesidad de cada uno de los que están aquí conectados, de nosotros, ya sea de la salud, de la economía, del trabajo, de la familia, Señor. Usted hace
Recomendamos todo en sus manos, le damos las gracias, se lo pedimos orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.